En las aguas turbulentas del Caribe del siglo XVIII, surgió una figura que pronto se convirtió en la pesadilla de marineros, comerciantes y hasta de poderosos imperios. Su nombre era Edward Teach, pero el mundo lo conocería como Barbanegra, el pirata más temido de todos los tiempos. Con su imponente figura, sus ojos encendidos por la furia y aquella barba negra enmarañada adornada con mechas encendidas, parecía más un demonio salido del infierno que un hombre de carne y hueso. Las leyendas cuentan que su sola presencia bastaba para hacer rendirse a un barco enemigo antes de disparar un solo cañón. Fue un hombre que navegó entre la realidad y el mito, entre la ambición desmedida y la locura, sembrando terror donde quiera que su bandera negra apareciera. En esta historia descubrirás cómo un simple marino se transformó en el símbolo del terror en alta mar, cómo tejió su leyenda con fuego y sangre, y qué destino lo aguardaba cuando los imperios decidieron que ya no podían tolerar su reinado de miedo. Antes de comenzar, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Nadie podía imaginar que aquel muchacho nacido en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1680, acabaría por convertirse en uno de los hombres más temidos que jamás surcaron los mares. Edward Teach creció en un mundo donde los océanos eran la carretera principal del comercio, y donde las colonias americanas eran un hervidero de riquezas, esclavos y especias. Desde joven, supo que el mar ofrecía algo más que horizontes infinitos, ofrecía fortuna y libertad para quienes se atrevieran a reclamarla. Se dice que comenzó como marinero común, quizás en barcos mercantes o incluso en corsarios autorizados por la corona británica para atacar a naves enemigas. Allí aprendió lo necesario, cómo manejar las velas en medio de una tormenta, cómo disparar un cañón con precisión, cómo luchar cuerpo a cuerpo con cuchillo y sable. El mar lo endureció y lo moldeó en silencio, hasta convertirlo en alguien que no solo sobrevivía, sino que prosperaba en la violencia. Su verdadera transformación llegó cuando el Caribe se convirtió en el epicentro del saqueo. Tras el final de la Guerra de Sucesión Española, en 1713, miles de marineros y corsarios quedaron sin empleo. Hombres acostumbrados a matar y robar se encontraron de repente sin sueldo ni causa. Fue entonces cuando muchos se lanzaron a la piratería, y Edward Teach no sería la excepción. Allí, en medio de ese caos, encontró su oportunidad de dejar de ser un simple hombre más y de escribir su nombre en la historia. No tardó en llamar la atención de uno de los piratas más notorios de la época, Benjamín Hornigold. Este capitán, que ya era leyenda en las Bahamas, vio en Teach un talento natural para la guerra naval, lo tomó bajo su mando y lo convirtió en su aprendiz. Fue a bordo de los barcos de Hornigold donde Edward comenzó a destacarse, demostrando una ferocidad y una astucia poco comunes. Su tamaño imponente y su mirada penetrante lo hacían sobresalir, pero lo que realmente lo distinguía era su hambre de poder y la capacidad de inspirar miedo sin necesidad de palabras. Con Hornigold, Edward participó en ataques contra barcos mercantes que transportaban azúcar, cacao, ron y esclavos. Cada golpe exitoso no solo llenaba las bodegas de riquezas, sino que también aumentaba la confianza de Teach en su destino. Era cuestión de tiempo para que dejara de ser un segundo al mando y se convirtiera en el terror absoluto de los mares. Ese momento llegó en 1717, cuando Hornigold decidió retirarse de la piratería y aceptar el perdón real ofrecido por el gobernador de las Bahamas. Edward, en cambio, eligió otro camino. Se quedó con uno de los barcos capturados, un navío francés cargado de esclavos que pronto transformó en su buque insignia. Lo rebautizó como Queen Anne S. Revenge, el venganza de la reina Ana. Con más de 40 cañones, aquel barco era una fortaleza flotante, capaz de enfrentarse incluso a naves de guerra. Fue en ese mismo año cuando Edward decidió que no bastaba con ser un pirata más. Si quería infundir terror en el corazón de sus enemigos, debía convertirse en un mito viviente. Y así nació Barbanegra. Se dejó crecer una espesa barba negra que caía sobre su pecho, y durante las batallas encendía mechas de cáñamo bajo su sombrero, de modo que el humo rodeaba su rostro como si se tratara de un espectro infernal.
Los marineros que lo veían por primera vez juraban estar enfrentándose a un demonio salido del infierno, y esa era exactamente la impresión que él buscaba. No era solo su apariencia lo que lo hacía temible. Barbanegra entendió que el miedo era un arma más poderosa que cualquier cañón. Muchas veces, al atacar un barco, ni siquiera disparaba un solo tiro, y su reputación bastaba para que la tripulación se rindiera sin pelear. Así, podía capturar riquezas sin gastar pólvora ni perder hombres. El terror se convirtió en su escudo, y cada nuevo rumor sobre su crueldad alimentaba la leyenda. Con su tripulación, formada por descastados de todas las naciones, Barbanegra comenzó una campaña de saqueos que estremeció al Caribe. Atacaba rutas comerciales clave, bloqueaba puertos enteros y extorsionaba a ciudades costeras a cambio de no arrasarlas. Su habilidad para la estrategia era tan sorprendente como su brutalidad en combate. Cuando decidía luchar, lo hacía con una ferocidad que parecía sobrehumana, lanzándose al abordaje con pistolas, sables y granadas de mano, siempre en primera línea, siempre donde el peligro era mayor. Una de sus jugadas más audaces ocurrió cuando bloqueó el puerto de Charleston, en Carolina del Sur. Durante días, mantuvo a la ciudad bajo su control, interceptando barcos y tomando prisioneros, incluyendo a algunos de los ciudadanos más influyentes. Su demanda no fue oro ni plata, sino medicinas, demostrando que no solo era despiadado, sino también calculador, sabía lo que necesitaba su tripulación y no dudaba en conseguirlo por medios extremos. La fama de Barbanegra se expandió como pólvora. Para algunos, era un monstruo sin alma, para otros, un símbolo de libertad contra las potencias coloniales que dominaban el mar. Su bandera, con un esqueleto diabólico, sosteniendo un reloj de arena y una lanza, se convirtió en el anuncio de la muerte inminente. Allí donde ondeaba, la gente temblaba. Sin embargo, detrás de esa imagen aterradora, había también un hombre que sabía manejar la psicología de la guerra. No siempre mataba innecesariamente, a menudo liberaba a tripulaciones después de despojarlas, con el único fin de que regresaran a contar historias sobre él. De este modo, su leyenda crecía más rápido que sus hazañas, y el mito de Barbanegra se volvía más grande que el propio Edward Teach. Pero los imperios europeos no podían tolerar por mucho tiempo que un solo hombre desafiara su poder en los mares. Mientras más alto ascendía Barbanegra, más enemigos ganaba, y más cerca estaba el inevitable día en que su reinado de terror tendría que enfrentarse a su final. En el otoño de 1718, mientras el Caribe aún murmuraba su nombre con temor, Barbanegra se hallaba en un punto crítico de su vida. Había alcanzado la cima de la piratería, su fama lo precedía, su tripulación lo veneraba y sus enemigos lo maldecían. Sin embargo, la grandeza conlleva un precio, y la sombra de la persecución comenzó a crecer sobre él. La fachada de legalidad que había construido en Carolina del Norte, al amparo del gobernador Charles Eden, empezaba a resquebrajarse. Aunque Eden le había concedido el perdón real y hacía la vista gorda ante sus nuevas fechorías, las quejas de los comerciantes se acumulaban. Los barcos británicos que transportaban mercancías vitales para las colonias eran interceptados, sus cargamentos saqueados, y sus tripulaciones aterrorizadas. Cada nuevo ataque era una burla abierta a la corona y un recordatorio de que el poder de Inglaterra no llegaba al corazón de sus propias colonias. Los rumores sobre su tesoro oculto se expandían como pólvora. Algunos aseguraban que Barbanegra había escondido cofres llenos de oro y plata en las islas de Ocracoke, mientras que otros juraban que había enterrado sus riquezas en algún lugar secreto del Caribe, bajo maldiciones y trampas mortales. Para sus hombres, estos rumores eran promesas de un futuro glorioso. Para sus enemigos, eran la excusa perfecta para justificar una cacería sin descanso. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, fue uno de los primeros en actuar, decidido a proteger el comercio y recuperar el control de las rutas marítimas. Planeó una operación secreta para acabar con Barbanegra de una vez por todas. No esperó órdenes de Londres, ni pidió permiso al gobernador de Carolina del Norte. Spotswood estaba convencido de que mientras Barbanegra viviera, ninguna nave estaría a salvo en las aguas del Atlántico.
Y así, en silencio, comenzó a preparar a sus mejores hombres para la cacería. Mientras tanto, Barbanegra seguía con su vida de excesos. Sus festines eran legendarios: hogueras encendidas en cubierta, barriles de ron que nunca se vaciaban, y música estridente que se escuchaba hasta en las costas cercanas. Sus hombres lo veían como un rey indomable, capaz de desafiar a imperios enteros. Sin embargo, detrás de aquella imagen de poder absoluto, empezaban a notarse grietas. Algunos capitanes murmuraban que el botín ya no era tan abundante como antes, que los riesgos crecían, y que la presión de las autoridades se volvía insoportable. Barbanegra no era ajeno a esas tensiones. Sabía que su reinado no podía durar para siempre, pero también entendía que la única forma de mantenerse en la cima era mostrar aún más audacia. Sus incursiones eran cada vez más atrevidas, sus tácticas más feroces. En ocasiones, no necesitaba siquiera disparar un cañón, bastaba con que su silueta se recortara contra el humo de las mechas encendidas en su barba para que una tripulación entera se rindiera sin presentar batalla. En las tabernas del Caribe y de las colonias británicas, su nombre se pronunciaba con temor y admiración. Había quienes lo consideraban un demonio salido del infierno, mientras otros lo veían como un héroe rebelde que desafiaba a los poderosos. Esa ambigüedad lo convirtió en leyenda en vida, un personaje que oscilaba entre la realidad y el mito, pero Spotsuot no se dejaba engañar por las historias. Para él, Barbanegra no era un mito, sino un criminal peligroso que debía ser eliminado. Ordenó al teniente Robert Maynard, un oficial experimentado de la Marina Real, que liderara la expedición contra el pirata. Maynard conocía la reputación de su enemigo y sabía que la batalla no sería fácil. Sus hombres, aunque disciplinados y entrenados, temblaban ante la idea de enfrentarse al mismísimo Barbanegra, el monstruo del mar. Mientras tanto, en su refugio de Ocracoke, Barbanegra disfrutaba de lo que serían sus últimos días de gloria. Se rodeaba de aliados y contrabandistas, compartía ron con marineros y cantaba canciones que hablaban de libertad y desafío. Sus hombres, aunque leales, no podían evitar sentir el peso de una amenaza inminente. Sabían que las colonias no tolerarían su existencia para siempre, y que la red se cerraba lentamente alrededor de ellos. Algunos de sus capitanes empezaron a abandonarlo, buscando amparo en el perdón real o refugiándose en otros rincones del Caribe, pero los más fieles permanecieron a su lado, convencidos de que, incluso en la peor de las batallas, seguir al legendario Barbanegra era mejor que vivir bajo el yugo de la corona. Los días pasaban, y la tensión crecía. En las playas de Carolina del Norte, los habitantes empezaban a notar la presencia de barcos desconocidos en el horizonte. Eran las naves de Maynard, que se acercaban en silencio, esperando el momento justo para atacar. Spotsuot había ordenado que no hubiera anuncios ni proclamas. Esta debía ser una operación rápida y contundente. Barbanegra, ajeno a los detalles, aún confiaba en su suerte. Había engañado a gobernadores, había escapado de flotas enteras, y siempre había salido victorioso. ¿Por qué habría de temer ahora? En su mente, él era invencible, un espectro que nadie podía atrapar. Pero en el fondo, quizás intuía lo inevitable. Se decía que en esas últimas noches, mientras el ron apagaba sus pensamientos, Barbanegra murmuraba a sus hombres que no temía a la muerte, porque sabía que incluso muerto, seguiría vivo en las historias. El diablo mismo tendría que venir a buscarme, bromeaba entre risas y humo. Sus hombres reían, pero en el silencio de la madrugada, esas palabras resonaban como una profecía. El 21 de noviembre de 1718, el destino comenzó a sellarse. Las velas de los barcos de Maynard fueron vistas a lo lejos. La persecución estaba en marcha, y Barbanegra, el rey indiscutible del mar, se preparaba sin saberlo para su última batalla. El aire estaba cargado de tensión, como si el océano mismo contuviera la respiración. El hombre que había desafiado imperios enteros estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no se dejaría intimidar por el humo, el miedo o las leyendas. Lo que ocurriría en los siguientes días no solo definiría el destino de un pirata, sino que escribiría una de las páginas más sangrientas y recordadas de la historia naval.
El fantasma del mar estaba a punto de encontrarse con su cazador. El amanecer del 22 de noviembre de 1718 se levantó con un aire extraño sobre Ocracoke. La bruma cubría las aguas poco profundas y el viento soplaba con la calma engañosa que antecede a una tormenta. Entre las sombras, dos barcos británicos, enviados por el gobernador Spotswood y comandados por el teniente Robert Maynard, aguardaban en silencio. Eran la corbeta Ranger y la balandra Jane, naves ligeras y diseñadas para moverse con rapidez en aguas bajas, perfectas para cazar a su presa. La tripulación de Maynard sabía muy bien a quién se enfrentaría, el mismísimo Barbanegra. Muchos hombres habían oído historias sobre su ferocidad, sobre la barba enmarañada que encendía con mechas humeantes para parecer un demonio en la batalla. Algunos marineros confesaron sentir escalofríos con solo pensar en verlo de cerca, pero Maynard no podía permitirse el lujo del miedo. Era un oficial de la Marina Real, y tenía una misión: acabar con el pirata más temido del Atlántico. En el otro extremo, sobre las aguas tranquilas de Ocracoke, Barbanegra despertaba sin sospechar que aquel día sería el último de su reinado. Había pasado la noche bebiendo ron y celebrando con algunos de sus hombres y contrabandistas locales. El eco de las risas aún flotaba en el aire cuando un vigía divisó las velas enemigas en el horizonte. «Barcos de guerra», gritó uno de los marineros. Barbanegra, lejos de mostrar temor, esbozó una sonrisa oscura. «Que vengan», dijo mientras se calzaba sus botas altas y se ceñía el cinturón cargado de pistolas. Se puso su banda de seda roja, adornó su barba con mechas que encendió para que el humo cubriera su rostro como una máscara infernal y tomó su sable. Era la imagen viva de la guerra. Sus hombres se apresuraron a preparar el Adventure, su balandra armada con cañones, aunque no tan pesada como las naves que había comandado en el pasado. Aún así, sabían que con Barbanegra al frente, el miedo podía volverse un arma tan poderosa como el hierro. Los barcos de Maynard se acercaron lentamente, y el choque no tardó en desatarse. El Adventure abrió fuego primero. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire cuando los cañones dispararon contra la Ranger. Las balas atravesaron el casco y derribaron hombres en cubierta. El mar se tiñó de rojo. Maynard ordenó a su tripulación mantener la calma. Sabía que en un duelo de artillería tenían todas las de perder. Sus barcos eran más ligeros, con pocos cañones, pero él tenía un plan. Después del primer intercambio de disparos, fingió retirada. Ordenó que los hombres se ocultaran bajo cubierta, dejando la cubierta superior aparentemente desierta. A ojos de Barbanegra, parecía que la Jane había sido devastada y que sus tripulantes huían como cobardes. El pirata rugió de satisfacción. «Cobardes, hoy el mar me dará otra victoria», gritó. Sin pensarlo dos veces, ordenó abalanzarse contra la nave enemiga. El Adventure embistió la Jane, los ganchos de abordaje se lanzaron y los hombres de Barbanegra saltaron sobre la cubierta británica, pero lo que parecía una victoria fácil se convirtió en una trampa mortal. De repente, la cubierta de la Jane se llenó de soldados británicos que emergieron desde abajo, armados y listos para el combate. Maynard mismo lideraba el ataque, sable en mano, con una mirada de acero. El choque fue brutal. El estrépito de espadas chocando, los disparos de pistolas y los gritos de los hombres llenaron el aire. La cubierta se convirtió en un caos de sangre y humo. Los hombres de Barbanegra luchaban con la ferocidad de quienes no esperan piedad, mientras los británicos respondían con disciplina implacable. Y en medio de aquel infierno, dos figuras se encontraron frente a frente, Barbanegra y Robert Maynard. El pirata avanzó como una fiera, blandiendo su sable con una fuerza sobrehumana. Sus ojos ardían con furia, y cada golpe buscaba destrozar al oficial británico. Maynard, aunque más ligero y menos corpulento, esquivaba con destreza y respondía con golpes rápidos. Era el duelo que todos temían y esperaban, la confrontación entre el mito y el cazador. «Te enviaré al infierno, inglés», rugió Barbanegra mientras lanzaba un tajo que casi partió el sable de Maynard en dos. El oficial retrocedió un paso, jadeando, pero no se rindió. Sus hombres lo rodeaban, disparando y cortando el paso a los demás piratas.
El combate era cada vez más sangriento. Barbanegra recibió un disparo en el pecho, pero no cayó. Avanzó con más furia, como si el dolor lo alimentara. Maynard le asestó un corte en el hombro, y aún así el pirata siguió luchando. Otro disparo le atravesó el costado, pero Barbanegra no se detenía. Se decía que tenía la fuerza de 10 hombres y que la muerte misma temía enfrentarlo. Finalmente, en medio del fragor, Maynard logró clavar su sable en el cuerpo del pirata. Barbanegra soltó un rugido bestial, levantó su arma para un último ataque, pero otro disparo le dio en la garganta. El gigante cayó de rodillas, con la barba aún humeante y los ojos encendidos de rabia. Incluso en ese instante, parecía imposible que pudiera morir. Algunos testigos juraron que recibió más de 20 cortes de espada y 5 disparos antes de desplomarse definitivamente. Cuando su cuerpo finalmente cayó sobre la cubierta, un silencio sepulcral se extendió por el campo de batalla. El demonio del mar había caído. Los piratas que quedaban, al ver a su líder muerto, se rindieron. Maynard, exhausto y ensangrentado, ordenó cortar la cabeza de Barbanegra. Fue colgada en la proa de su barco como prueba de la victoria y como advertencia para todos los que aún soñaran con desafiar a la corona. El cuerpo sin cabeza del legendario pirata fue arrojado al mar. Los marineros que estuvieron presentes juraron que, tras caer al agua, el cadáver nadó alrededor del barco 3 veces antes de hundirse para siempre en las profundidades. Una última muestra de que incluso muerto, Barbanegra seguía desafiando a la lógica y al miedo. El Atlántico guardó su secreto, pero la leyenda nació ese día. Con la muerte de Barbanegra, la era dorada de la piratería comenzó a desvanecerse. El Caribe y las colonias ya no volverían a ver a un hombre capaz de encender terror en imperios enteros. Sin embargo, su historia no murió con él. Desde aquel día, marineros y viajeros contaron una y otra vez las hazañas del hombre que había sido más que un pirata, un mito viviente, un espectro de los mares. Y aunque su cabeza colgaba de un mástil, su nombre siguió navegando con el viento, recordándole al mundo que hubo un tiempo en que un solo hombre hizo temblar a reyes, comerciantes y ejércitos. Edward Th. Barbanegra había muerto, pero su leyenda jamás. Con la caída de Barbanegra, aquel 22 de noviembre de 1718, el Caribe entero contuvo la respiración. No solo había muerto un hombre, sino que terminaba una era marcada por el caos, la audacia y la leyenda. Su nombre, Edward Th., quedaba grabado en los libros de historia, pero la figura que los marineros y colonos recordarían sería mucho más que un simple pirata, sería un mito, un fantasma que se negaba a desaparecer del horizonte. Durante semanas, la cabeza de Barbanegra colgó de la proa del barco de Robert Maynard, expuesta como advertencia a todos los que osaran desafiar a la corona británica, pero lejos de infundir miedo eterno, esa imagen alimentó los rumores y el asombro. Historias comenzaron a multiplicarse. Decían que, incluso después de cortarle la cabeza, el cuerpo había luchado con fuerza sobrenatural, que sus ojos seguían encendidos de furia, y que su espíritu recorría las aguas, observando y vengando a sus hombres caídos. Cada relato añadía un nuevo detalle, cada exageración transformaba a Barbanegra en una figura inmortal. Los colonos que sobrevivieron a sus ataques hablaban de él con un temor reverente. Algunos contaban que había negociado con demonios para protegerse, que su risa podía helar la sangre y que su sombra se proyectaba sobre las olas incluso de noche. Los marineros que habían estado en sus barcos recordaban la mezcla de terror y admiración que sentían al verlo, un hombre capaz de liderar con carisma, brutalidad y una estrategia tan precisa que parecía omnipotente. La desaparición de Barbanegra provocó un cambio inmediato en la dinámica del Caribe. La piratería continuó, pero ninguna figura volvió a igualar su leyenda. Sus aliados se dispersaron, buscando refugio bajo el perdón real o escondiéndose en pequeñas islas y costas desiertas. Sin embargo, la historia de un hombre que desafiaba a imperios y vencía por miedo y astucia se convirtió en un ejemplo a seguir, un modelo de rebeldía que inspiraría a generaciones posteriores. Al mismo tiempo, los gobernadores y comerciantes comprendieron la magnitud de lo que habían enfrentado. Durante años,
habían subestimado la inteligencia y ferocidad de Barbanegra, pensando que un hombre así podría ser detenido fácilmente. Su muerte demostró que incluso los más temidos pueden caer, pero también dejó una advertencia clara: el miedo y la reputación pueden ser armas más poderosas que los cañones. A medida que pasaban los años, el mito creció. En las tabernas del Caribe, los rumores sobre sus tesoros escondidos multiplicaban la fascinación. Se decía que había enterrado cofres de oro y plata en islas remotas, protegidos por trampas y maldiciones. Algunos aseguraban que sus riquezas estaban escondidas bajo arenas movedizas. Otras historias hablaban de cuevas secretas donde el fantasma de Barbanegra custodiaba su botín. Aventureros y piratas buscaban esos tesoros durante décadas, convirtiendo a Edward Teach en un símbolo de la eternidad y del misterio inalcanzable. Incluso en Europa, los relatos de sus hazañas inspiraban miedo y admiración. La prensa de la época lo describía como un demonio encarnado, un hombre capaz de controlar mares enteros con su sola presencia. Su figura cruzó continentes y se convirtió en parte del imaginario colectivo: el pirata que nadie podía domar, el espectro que navegaba más allá de la muerte, la leyenda que sobrevivió a la historia. Aún así, más allá del mito y la riqueza, Barbanegra dejó un legado más profundo. Enseñó que la audacia, la inteligencia y la capacidad de inspirar respeto pueden hacer que un solo hombre desafíe al mundo. Su vida fue un testimonio de cómo la voluntad y la estrategia pueden transformar a alguien ordinario en una figura que trasciende generaciones. No importaba que fuera un criminal según las leyes de los imperios. Para muchos, su valentía y su rebeldía lo convirtieron en un héroe a su manera. Y aunque su cuerpo fue arrojado al mar y su cabeza colgada como advertencia, su nombre continuó navegando con el viento. Cada tormenta sobre Ocracoke, cada sombra que cruzaba el agua, recordaba a los marineros que Barbanegra no había desaparecido del todo. Su espíritu permanecía, un fantasma de los mares que inspiraba respeto, miedo y fascinación. Los cuentos sobre él se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en leyendas que aún hoy capturan la imaginación de quienes sueñan con la aventura y la libertad. Barbanegra murió, sí, pero enseñó algo que perdura: la leyenda es más poderosa que la muerte, más duradera que cualquier imperio, y capaz de vivir mientras haya quienes cuenten la historia. Su figura trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo eterno del misterio, la audacia y el desafío a la autoridad. Y ahora, mientras terminas de escuchar esta historia, quiero que pienses: ¿qué significa realmente vivir sin miedo y dejar una huella imborrable en el mundo? Barbanegra no fue solo un pirata, fue la prueba de que un hombre puede desafiar al mundo y convertirse en leyenda. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y cuál parte de la historia de Barbanegra más te impactó. Suscríbete para más historias reales de personajes que cambiaron el curso del mundo.